Soy Nacho Castro, tengo 42 años, estoy acá en Mendoza, Argentina. Creo que por ahí lo más importante es la necesidad de buscar mejoras permanentes, ¿no? De no quedarnos quietos, de cambiar, de estar atentos a qué nos estamos perdiendo para salir a buscarlo, ¿no? Es el déficit atencional, si querés, o el estar necesariamente, o creo que una debilidad es no tener la capacidad de quedarnos, que es también una fortaleza, ¿no? De quedarnos siempre en el mismo lugar o decir, bueno, ya tenemos esto, quedémonos con esto tranquilo, digamos, ¿no? Que a veces vendría muy bien, ¿no? Un poco de quietud, un poco de tranquilidad y de afianzar, ese creo que es un defecto. Con mis socios sabíamos que queríamos hacer algo grande, digamos, ¿no? Que no queríamos una pequeña empresa, no queríamos quedarnos con poco, no queríamos un pequeño equipo, queríamos ir a hacer algo que valga la pena, digamos, ¿no? Un poco el desafío es, si nos vamos a meter, si vamos a dejar la relación de dependencia que valga la pena, digamos, ¿no? Entonces soñamos siempre con eso, con armar algo que crezca y que crezca permanentemente, ¿no? Si uno no identifica los síntomas, no sabe que está enfermo, ¿no? Probablemente sí, hay enfermedad, pero me parece por ahí, si querés, muy fuerte la palabra enfermedad. Pero hay empresas que no saben, me gusta más pensarlo como hay empresas que no saben de lo que se están perdiendo, ¿no? No saben todo lo que podrían ganar si atendieran alguno de esos problemas, ¿no? Problemas tenemos todos y todas las empresas. Creo que ahí a veces es desconocimiento de todo lo más que podríamos hacer con la misma estructura, con la misma empresa, solo ajustando algunos tornillos, apretando algunas perillas. Digo. Me gusta más la idea de desconocimiento que de enfermedad, ¿no? Nosotros éramos una empresa incluso nosotros como personas éramos empresarios, no sabíamos que éramos empresarios, ¿no? Y creo que ahí arranca un poco o el valor que nos incorporó gerentes de alquiler a nuestra organización. No sabíamos que éramos empresarios, no sabíamos porque nos parecía un concepto por ahí muy lejano, ¿no? No sabíamos exactamente cuánto ganábamos, dónde estábamos perdiendo. Había un montón de información de la que carecíamos. Sabíamos que al final del mes teníamos dinero y que estábamos viviendo y que estábamos contratando a gente y dábamos trabajo y que estábamos atendiendo bien a nuestros clientes, pero no teníamos forma de proyectar o de saber el tamaño de nuestra empresa y fundamentalmente las posibilidades del equipo, de nuestra empresa y de nosotros, ¿no? Como socios. Primero porque creo que todo está disponible en Internet. Digo, finalmente la información en ese sentido no creo que tenga valor. Digo, uno puede hacer webinars, hay foros, hay un montón de lugares, pero me parece que el valor no está en eso. El valor está creo yo, en el método, ¿no? En aplicar una metodología, en entender qué son los pasos, que alguien con experiencia venga y te diga, mira, primero tenés que mirar esto, después tenés que mirar esto, una vez que resuelvas esta parte, vamos a la otra. Entender cómo ordenar ese mar de posibilidades que hay y cómo llevarlo adelante es lo que nos llevó, fundamentalmente lo que nos impulsó a iniciar el proceso con gerentes de alquiler, que arrancó precisamente con eso. Hicimos una inducción muy fuerte durante una semana, encerrados en una oficina, una semana literal, completa de 8 horas, nos quemamos las pestañas y tiramos todas las cartas sobre la mesa y bueno, y con la gente de gerentes de alquiler pudimos ordenar, pudimos empezar a marcar un poco el camino y de ahí en más empezamos a andar. Entonces, me parece que lo que nos dio es confianza, o entendimos que había alguien con experiencia que no iba a depender de nuestra capacidad de investigación, sino que alguien nos iba a estar guiando en un proceso, en una conversión que identificábamos necesaria sin saber exactamente qué era, porque no sabíamos en qué nos embarcábamos, pero en esa necesidad nuestra también de ir buscando un poco más, entendimos que ahí o nos despertó una confianza el equipo y entendimos que ahí había algo que debíamos empezar o que debíamos explorar,
Bueno, y ese fue el motivo por el que arrancamos y, y te diré que fue un punto de giro, si querés, en nuestra cultura organizacional, ¿no? Nuestra empresa estaba saliendo de la niñez, si querés, en aquel entonces. Hoy creo que tenemos un título universitario, ¿no? Si hacemos una analogía con los niños, ¿no? Porque la verdad es que en este proceso hicimos toda nuestra formación primaria, de alguna forma, entender a dónde estábamos aportando valor, quién era nuestro cliente, a dónde teníamos oportunidades, a dónde había amenazas, entender un poco el canvas sobre nuestro negocio, sobre nuestros clientes. Nos permitió primero armar un cuadro de situación que nos vino muy bien para empezar a encarar a nuestros clientes de otra forma, ¿no? Entendiendo quién teníamos del otro lado. Lo primero fue entender quién había del otro lado y eso fue, si querés, la formación primaria. Después tuvimos un siguiente escalón que tuvo que ver con empezar a contarle las costillas a nuestro negocio, ¿no? Entender los números de nuestro negocio. Y los números es un concepto muy amplio, no tiene que ver con la facturación, tiene que ver a quién le estamos invirtiendo tiempo, cuántas horas invertimos en clientes, si los clientes son superavitarios o son deficitarios, empezar a entender en qué ganamos y en qué perdemos dinero adentro de nuestro negocio. Y finalmente el proceso ya, y por eso digo que creo que podríamos estar cerca de un título universitario y no sé si de una maestría, es que hoy tenemos un tablero de comando de nuestra empresa con una precisión quirúrgica que nos permite tomar decisiones prácticamente en tiempo real sobre cualquier negocio que se nos presenta, ¿no? Y eso nos ha permitido hoy ser extremadamente competitivos, por un lado, porque al tener información tan curada sobre nuestro negocio, esto es proveedores, inversión de nuestro equipo y demás, nos permite presupuestar con mucha precisión, que en el rubro de servicios a veces es muy complejo presupuestar. Hoy podemos empezar a medir cuánto nos va a demandar cada uno de nuestros clientes, cuánto debería pagarlo, e inclusive poder rechazar propuestas de clientes. Digo, si sabemos que o salir de negociaciones infructuosas, ¿no? De, mira, puedo pagarte hasta tanto. Si yo ya sé si ese cliente me va a generar dinero o no me va a generar dinero, digamos. Y eso para nosotros lo cambia todo, ¿no? Porque primero, es dejar las pasiones de lado, es saber que el trabajo vale tanto y si lo puedes pagar bien, y si no, no es un cliente para nuestra empresa. Entonces ya cuando lograste cambiar el foco y te concentraste en los clientes que sí pueden contratar y con quien laburás mucho más cómodo, el trabajo que le haces al cliente es desde otro lugar, porque el cliente entendió el valor de tu trabajo, vos entendés el valor que le estás dando al cliente y ahí ganamos todos, ¿no? Entonces, creo que a dónde arrancamos, y arrancamos en un equipo con mucha pasión, con muchas ganas de trabajar, pero sin información. Sabíamos que ganábamos dinero, pero no sabíamos cuánto, no teníamos la capacidad de proyectar, mucho menos, y hoy tenemos una empresa si querés, extremadamente honesta, ¿no? Honesta en la información, honesto en lo que te presupuesto, honesto en lo que te entrego, transparente en un montón de sentidos. Entonces, creo que eso, que estamos si lo comparamos con un hijo, nuestro hijo está en un título universitario con toda seguridad, ¿no? Nosotros en nuestra cultura y a nuestros clientes profesamos una relación cero extorsiva, ¿no? Nosotros procuramos que nuestros clientes entiendan que nada de lo que planteemos en nuestra relación va a pretender que ellos se queden por largos contratos leoninos o lo que fuera. Entendemos que nosotros nos quedamos con nuestros clientes si le aportamos valor, y si no le aportamos valor no tenemos nada que hacer ahí. Y en gerentes encontramos esa coincidencia en la cultura organizacional, si querés. Gerentes de alquiler, lo que hicimos nosotros fue un proceso. Arrancamos, nos entregaron herramientas, nos dieron herramientas y nos dejaron ir y nos dejan trabajar, digamos. No fue un proveedor que vino a procurar ensamblarse a nuestra estructura y a broquelarse, y creo que inclusive hasta es comercialmente brillante. Es como la psicología conductista, ¿no? El psicólogo conductista busca resolverte un problema e irse, ¿no? Y finalmente uno siempre tiene problemas, ¿no? Y siempre vuelve.
Y lo mismo ocurre con gerentes, si querés, porque finalmente es, che, ya logramos resolver una serie de problemas, nos fue muy bien. Aparecen nuevos y decís, ¿qué me voy? Llamás al equipo, si lo necesitas, y sabes, tenés un partner al lado que si lo necesitas va a estar súper predispuesto, y si no, también, digamos, ¿no? Entonces, nunca fue una relación extorsiva en ese sentido, nunca fue una relación de, oh, voy a estar un proceso de años y no sé cómo me lo saco. No, al contrario, fue gerentes quien nos impuso el ritmo, digamos, ¿no? Dijo, vamos por acá, los entregables son estos, en 30 días entregamos acá. Cumplieron con los plazos, cumplieron con el ritmo, nos enseñaron a analizar las herramientas y nos dejaron ir, ¿no? Y nos fuimos y dijeron, y atentos a lo que necesiten, nos llaman, hemos terminado este proceso, que creo yo que es esa filosofía de gerentes, es creo que la que reina hoy, es la que también profesamos nosotros en nuestra empresa, y es la que me parece que mejores resultados le da a todos, proveedores, clientes, lo que fuera, ¿no? Cuando estamos insertos en nuestra empresa, en nuestro negocio, estamos a veces tan metidos en las entrañas del negocio que dejamos de ver la big picture, ¿no? Y cuando perdemos esa perspectiva, cuando dejamos de ver la big picture, empiezan a pasar un montón de oportunidades por nuestro costado que dejamos de ver. Por ahí estamos contando monedas en el piso cuando por arriba pasan millones, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que la principal barrera contra la que tenemos que romper es contra nuestra soberbia, con la de entender que nadie va a entender mejor nuestro negocio. Porque a veces nuestro negocio se ve muchísimo mejor desde afuera que desde adentro, ¿no? Y eso creo que es la visión que te da el equipo de gerentes de alquiler. Las decisiones las toma uno, es su empresa. Lo que no tenemos generalmente es información relevante para tomar, o peor aún, tenemos un mar de información sin capacidad de procesarlo. El trabajo con gerentes de alquiler nos ayudó a dirimir un montón de diferencias en la sociedad. Digo, porque cuando uno tiene socios, somos personas distintas, con opiniones distintas y apreciaciones distintas, ¿no? Entonces, cuando las decisiones que tenés que tomar sobre tu negocio responden pura y exclusivamente a tus intuiciones o a lo que creés vos en lo personal, podés tener roces. Hoy los roces han sido totalmente despejados, porque ya no tomamos decisiones con instinto. Sí, el instinto está, pero hoy tenemos información y tenemos datos, digamos. Entonces ya hay cosas, si un cliente que tenemos nos hace perder dinero, nos hace perder dinero. Ya no importa si me gusta mucho o me gusta poco, es entender que de mi bolsillo sale dinero para bancar un cliente, ¿no? Entonces cuando lograste, ya es irrisorio pensar en una discusión sobre si debo mantener o no mantener un negocio, cuando confías en la información que tenés y tiene el nivel de precisión necesaria para decir esto no tengo, y ya no es una discusión, es decir, si cuando el número manda, el número manda. Después la decisión que uno toma con ese número sí tiene que ver con sus pasiones, sus instintos o su visión sobre el negocio, pero primero sobre datos. Si tengo que dejar un concepto en esto es que si tenés una empresa pequeña, mediana, grande, lo que fuera, y tenés la sensación de que algo te estás perdiendo en tu empresa, tenés la total convicción de que te lo estás perdiendo y que es muy difícil que lo veas, ¿no? Pero sabés que hay algo. Entonces, metete en un proceso como estos, porque lo que va a hacer ese proceso es empezar a tirar un hilo del que vas a ir viendo algunos problemitas y cómo vas a poder ir ajustando pequeños y grandes problemas adentro de tu compañía que te van a hacer mucho más eficiente, mucho más competitivo, y vas a ganar gran calidad de vida. Es un proceso difícil de encarar al principio porque uno tiene que romper un montón de barreras psicológicas y culturales que tiene adentro, ¿no? Y entiendo por qué ese fue nuestro proceso, pero también entiendo que una vez que lo empezamos fue un viaje de ida porque lo que empezó a ocurrir con nosotros es que empezamos a crecer a un ritmo distinto y la variable ya no fue en detrimento de nuestra vida personal, ¿no? La variable fue económica, seguir ganando calidad de vida, seguir creciendo sin necesidad de que todo cruja y de que todo se resista, ¿no? Entonces, el mensaje es,
hay un mundo mejor, digo, y acá no me quiero poner en filósofo, ¿no? Pero hay una forma mejor y mucho más sana de manejar nuestros negocios, de entender nuestros negocios, de tomar decisiones sobre nuestros negocios, que no tiene que ver con presionar hacia abajo, que no tiene que ver con achicar presupuestos, que no tiene que ver con hacer crujir estructuras, sino que tiene que ver con minar información y tener información relevante que nos permita a todos trabajar más, mejor y mucho más contentos, digamos, ¿no? Entonces, el mensaje es si crees que hay algo que te estás perdiendo, sumergite y sumergite a fondo y este proceso puede ayudarte en ese sentido. Y fíjate qué es todo lo que no estás viendo sobre tu negocio. Que a veces nadie te va a decir cómo hacer tu negocio, porque la verdad es que tu producto, tu servicio lo conoces mejor que nadie y es el que lleva años metiendo dinero en tu billetera, en tu banco, ¿no? Lo que tenés que saber es cómo hacerlo más eficiente, porque en el contexto en el que estamos y mucho más con esta pandemia, los negocios se hicieron mucho más finitos y está cambiando drásticamente la forma de hacer negocio. Entonces, ya no es el negocio unilateral donde solo el empresario quiere acopiar todo, sino tenemos que buscar formas más colaborativas y mucho más abiertas de hacer negocios y en eso buscar nuevas visiones o nuevas versiones de nuestro negocio o al menos entender que hay otras formas de hacerlo, me parece muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que el nombre de gerentes de alquiler es tan obvio como preciso, porque finalmente lo que logra, lo que termina ocurriendo es un equipo de gerentes con un nivel de seniority y profesionalismo que viene, interviene en un departamento, te ajusta los tornillos que te ajustaste y se va, ¿no? Y digo, nosotros no tenemos un gerente de finanzas, nunca lo tuvimos, no tenemos estructura para un gerente, que valga un gerente de finanzas, pero tuvimos uno durante un periodo de tiempo que hizo todo su proceso, nos dejó todo andando y se fue. No tenemos un gerente de recursos humanos, pero tuvimos durante un tiempo un gerente de recursos humanos que entró, hizo su trabajo y se fue. Y así con cada uno de los puntos que tocamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que gerentes de alquiler, insisto, es tan obvio como preciso, porque lo que ocurre es que una serie de gerentes intervienen en tu compañía, ajustan lo que tienen que ajustar y se van, y te dejan con la misma estructura sin necesidad de que vos escales tu estructura, ¿no? Entonces sí, creo que es muy preciso ese nombre.